Muy bien. Compartimos la pantalla. Me confirman, por favor, si es que se puede ver sin ninguna dificultad. ¿Se puede ver? Muchas gracias. Gracias. Bien, habíamos hablado entonces de un proyecto de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las pautas o los elementos que están relacionados a un proyecto de investigación cuantitativa? Y habíamos conversado un poco de qué contiene cada uno de estos aspectos. Y vamos a desarrollar uno por uno la semana pasada, ¿no? Hemos hablado cada elemento bastante concreto de lo que implica un proyecto o lo que le llaman en medicina protocolo de la investigación. En ciencias de la salud se llama protocolo de investigación. En administración se llama proyecto de investigación. Y en ingeniería se llama plan de investigación o plan de tesis. Ciencias sociales también le llaman proyecto de investigación. Entonces es muy importante que ustedes definan estos conceptos porque se refieren a lo mismo. No se refieren a cosas distintas, sino realmente se refieren a cosas totalmente iguales, ¿no? Ya habíamos hablado de una introducción de cada uno de estos elementos, así que vamos a entrar ya a desarrollar con mayor precisión lo que implica cada elemento del proyecto de investigación realmente, ¿no? Y cuando hablamos de esto, estamos hablando del título. Muchos dicen, doctor, hay que hacer el título de investigación, modelo Vancouver, hay que hacerlo modelo APA, hay que hacerlo modelo ABNT, la norma APA manda, la norma tal manda. Es que realmente no tiene que haber ninguna norma que le mande, ni ninguna norma de citación bibliográfica en específico. Realmente cuando hablamos de un título de un proyecto de investigación, o de una investigación en general, estamos hablando de normas de redacción científica. Y estas normas las escribe el señor Robert Day en el año 1976. Y saca varias ediciones posteriores para trabajar lo que es la publicación científica y cómo debe tener un título de investigación, un título de un artículo, un título de un proyecto de investigación, un título de un artículo científico de proyecto de investigación o de tesis, debiera contar con ciertas propiedades, ¿ya? Pero son propiedades metodológicas, no son propiedades de la norma APA, ni de la norma Vancouver, ni de la norma AMA, ni de la norma IBNT, nada de eso. El título debe ser específico, o sea, debe ir al grano, debe ser breve. Quiere decir que no debe ser ni muy corto, ¿no? Que no se entienda, ni muy largo, que realmente dé mucha saturación de información, ¿no? Debe ser breve, pero debe ser claro, porque encuentren que la propiedad fundamental debiera ser que transparenta todo el proceso de investigación. O sea, quiere decir que la investigación debe saberse con solo leer el título, cualquiera de sus componentes y objetivos. Entonces, cuando hablamos de eso, significa que debe ser claro. Esto implica que la brevedad de un título científico no debe quitar la claridad. Mucha gente se preocupa mucho, no, debo tener 15 palabras porque Vancouver pide 15, APA pide 20. No, Vancouver pide 15, APA pide 20, APA pide 20, Vancouver pide 15. Entonces, es una sugerencia que el título tenga 15 palabras en Vancouver y 20 palabras en APA. Sugerencia. Pero si esta reducción le quita la claridad, esa sugerencia solo contempla sugerencia, ¿ya? No es realmente prioridad. Todos estos elementos son cartas de navegación, no son camisas de fuerza. Son cosas que deben tener claras para denotar un título científico. Entonces debe ser claro. Pero además un título de investigación debe identificar el sentido o lo que el proyecto de investigación desea conseguir, o sea, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la investigación. Por lo tanto, pues debemos saber el qué, ¿no? Lo que se persigue con la investigación en términos objetivos, ¿no? O sea, ¿qué perseguimos con la investigación? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Si alguien activa el micrófono, por favor, me ayudan con el silenciamiento, ¿ya? Gracias. Entonces, ¿el qué?
¿Qué se persigue con la investigación? O sea, debe estar el objetivo del conocimiento implícito en ese título de la investigación. Muy importante saber el dónde, lugar donde se va a realizar la investigación. Muchos ponen en 2 hospitales del Perú, en una institución educativa, en una empresa privada, en un centro de salud, en un colegio nacional. Eso de alguna manera se presta a problemas éticos. O sea, sé que algunas universidades dicen, oye, no pongas el lugar, no pongas el nombre, porque de alguna manera eso atenta contra la ética. Yo digo que al revés. A ver, ¿qué tal si tú inventas un artículo, inventas un trabajo de investigación, inventas una investigación, ¿no? Y dices en cualquier hospital del Perú, en cualquier, en un colegio, en una empresa cualquiera, ¿no? Entonces eso se prestaría tranquilamente a una invención, ¿no? Yo digo todo lo contrario. Y lo dice la norma. Debe explicar el dónde se va a llevar a cabo la investigación. Muchas universidades han entrado en pánico para no comprarse el pleito. O sea, digamos, hay alumnos que están haciendo su tesis, entonces le ponen en una universidad peruana, ¿no? O ponen en una institución del Perú, ¿no? Lo ponen en una empresa privada, ¿no? Y entonces, cuando estas universidades entran en conflicto, ¿no? No les gusta el conflicto. Entonces, como hay mucho jovencito inexperto dedicados a las relaciones internacionales, a las relaciones de cooperación, a los convenios, mucho jovencito pues carente de experiencia en lo que respecta a gestión de recursos humanos, surge pues el inconveniente, diría yo el vasto inconveniente, de que estos jovencitos pues no quieren tener conflicto, no quieren tener problema, y como no quieren tener conflicto ni problema, entonces mejor nos evitamos la dificultad. Y sabes que no le pongas pues el lugar donde se va a hacer la investigación. Óigame señor, pero el requisito de la norma, según el señor Robert A. Day, ¿no? El requisito mundial, universal, es ponerle lugar, el dónde. Entonces han inventado una norma medio tonta, medio absurda, que las tesis deben decir en un hospital, en una clínica, en una empresa, en una posta. Mejor porque no le ponen en una universidad y no le ponen tampoco el logo de su universidad, ¿no? O sea, esa es una irresponsabilidad. Pero esto lo hacen los jovencitos, estos nuevos jovencitos denominados Renacit, ¿no? Que han entrado pues al mundo de la investigación con muy poca experiencia, con muy poca sapiencia, con muy poco campo, y están, digamos, organizando, dirigiendo vicerrectorados, están apoyando técnicamente, pero que no tienen el manejo, pues. Y no saben la norma principal de Robert Day, debe ponerse el dónde se va a hacer la investigación. Y acá tengo yo varios alumnos que darán fe que en el doctorado le he dicho, oye, no pongas el nombre de la empresa. Oye, pero la empresa es mía, yo soy dueño. No, igual no la pongas. En ética te van a observar en la universidad. Oye, en tu tesis de maestría, no pongas el nombre. No, porque en ética te van a observar. Oye, no, el departamento de ética de la universidad te va a observar, siempre grado pones el nombre del hospital. Mejor pon en un hospital del norte, en un hospital de Piura, en un hospital de Sullana, ¿no? En algún sitio, en algún lugar del Perú de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Entonces esto se torna gracioso, pero debe ir el nombre, debe ir el lugar. Si la tesis no es inventada, no es comprada, no es falsificada, no es bamba, no es deshonesta, no es inventada, no es plagiada, no es clonada, allí esas tesis debieran no decir el nombre, porque pertenecen al campo delictivo, pertenecen al campo
le puedo decir, pertenecen al campo de la irregularidad, ¿no? Al campo de la insapiencia. Y entonces, pues ahí yo diría que en esas circunstancias no hay que colocar el lugar. Y siempre es importante colocar, pues, la fecha, ¿no? La fecha es sumamente relevante colocarla porque si usted no coloca la fecha de investigación, pues no podemos estar claros a dónde estamos haciendo el trabajo de investigación, ¿no? Y el tiempo, o sea, de qué mes a qué mes, en qué momentos estamos haciendo el trabajo de investigación. Y lastimosamente, pues, entramos en una gran dificultad, en una gran peyorativa, en un gran dilema, que diría yo, pues, no sabemos ni dónde se hace el trabajo, ni en qué tiempo se hace. Entonces podemos incluso decir, afirmar, argumentar, intuir, imaginar, alucinar, ¿no? Y decir, pues, caramba, entonces, doctores, señores, de lo que se está tratando aquí es de un trabajo que no se sabe cuándo se hizo, ni dónde se hizo. Y esa incertidumbre, pues, lleva de la mano a la corrupción, ¿no? A la corrupción. Entonces, el título es clave. Yo, si en un título no me tiene todas estas características, yo pues estoy hablando o estoy pensando, imaginándome que la tesis cumple con todos los elementos irregulares para tener una ardua sospecha de que esta tesis puede ser no elaborada correctamente bajo los medios formales adecuados, legales correctos. Entonces, Robert Day pone estas pautas, la asociación APA las refrenda, el Vancouver lo refrenda, pero los comités de ética de algunas universidades comerciales digo yo, porque son de universidad empresa, no quieren lidiar con los problemas, ¿no? Como yo decía, pues en alguna oportunidad en una conferencia que daba, ¿no? Una vida sin problemas, ¿no? Es como decir o como imaginar, pues, una fiesta de cumpleaños sin pastel, sin música, ¿no? Entonces, si no existen problemas, no habría investigación. Acuérdense que la base de la investigación científica es el problema de investigación. Si no existen problemas, pues ¿para qué vas a vivir? La vida está hecha para resolver problemas. Entonces, si los vicerrectorados de investigación no quieren problemas, pues entonces que le pasen su función a otra institución, a otra organización, que sí le gusten los problemas, porque tenemos que tener investigaciones honestas y limpias, que digan qué se hizo, dónde se hizo y cuándo se hizo el tema de investigación. Y lastimosamente nos estamos corriendo de ese proceso. Yo critico duramente a las universidades que hacen eso, duramente, porque están quebrantando todos los principios éticos fundamentales de la organización CUPS, todos los principios fundamentales de los parámetros de las pautas éticas de la Declaración de Helsinki, están rompiendo todos los parámetros éticos de la Declaración de SIOMS, están quebrantando todos los parámetros éticos de el informe Belmont. Entonces, por miedo a un trámite. No, es que lo que pasa, doctor, que hace 2 años una alumna tuvo un problema con la universidad, un alumno tuvo un problema con la universidad y dijeron que la universidad se hacía responsable, que el nombre no podía aparecer, que le hemos autorizado que haga la investigación, pero no revelar el nombre. Bueno, les comento. Existe una ley que se llama, si tu tesis en una institución pública, hospital, dirección regional, juzgado, Ministerio de Economía, un Guaguasi, un Cunamás, un INAVIF, ¿no? La norma indica que por ley de transparencia pública toda persona puede hacer una investigación de esos lugares y por ley de transparencia revelar las informaciones, investigaciones, deducciones, procesos que salgan de dicha universidad o de dicha organización pública, revelada a través de una investigación, publicación o universidad, siempre y cuando los hechos sean fehacientemente comprobados y correctos. Que el alumno pasa todo el proceso, el comité de ética e investigación de la institución, la aprueba en el proyecto, hace el trabajo de campo, se verifica el levantamiento de encuestas, el que la debe no la teme. Tenemos que colocar en el título de investigación qué se hizo, dónde se hizo y cuándo se hizo.
¿no? No vamos a poner en un hospital del Perú, en un colegio del Perú. Eso es más antiético que cualquier otra cosa, ¿no? Porque eso es no revelar la fuente de la investigación. Entonces, ya en las partes estructurales de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Vamos a ver básicamente lo que es el plan, ¿no? O protocolo de investigación. Plan o protocolo de investigación. Entonces, cuando hablamos del plan o protocolo de investigación o proyecto de investigación, ¿no? En esta sección pues se orienta a actividades que el investigador debe realizar para explorar cómo intervenir en un problema científico, ¿no? Este plan debe ser lo suficientemente detallado para permitir comprender la naturaleza y los alcances de la investigación, así como la metodología seguida. Es muy importante esto. Entonces, luego de definir el título de nuestra investigación, vamos a definir el problema. ¿Qué es el problema? ¿No? ¿Cómo es un problema? ¿Cómo se escribe un problema? ¿Qué características debiera tener un problema de investigación? ¿Qué pautas debieran tener para hacerse un problema de investigación? En primer lugar, definir un problema de investigación, ¿no? Hay que definirlo claramente. Hay que proponer, explorar o intervenir a través de la investigación. Entonces quiere decir, a ver, nosotros vamos a investigar un tema de la causa principal de la anemia mediada por la desnutrición. O sea, desnutrición y su influencia en la anemia infantil. Un ejemplo bien básico, ¿ya? Entonces, al definir el problema, vamos a proponer pesar a los niños, ver su talla, calcular su índice de masa corporal, luego medir su hemoglobina y luego relacionar ambas variables para determinar si es que de alguna manera hay una relación causa-efecto entre estos dos elementos. Entonces, un problema también delimita el objeto de estudio. Cuando hablamos de delimitación de objeto de estudio, estamos hablando de que el problema tiene que trabajar dos componentes, el objeto y el sujeto de estudio. El objeto de estudio es investigar la anemia. El sujeto de estudio es en niños menores de 5 años. Entonces, el objeto de estudio es básicamente la razón de ser de la investigación, que orienta nuestro objetivo. El problema, por lo tanto, permite conocer preguntas o interrogantes que nos van a orientar a la investigación, ¿no? También nos permite aclarar la relevancia del problema para la institución, para la comunidad, para el espacio administrativo, ¿no? Y esto se va a justificar desde el punto de vista teórico y práctico. O sea, nosotros vamos a delimitar y definir un problema desde el punto de vista teórico y práctico. Entonces, pero debemos aclarar cuáles son las fuentes de los problemas, porque una de las cosas más importantes es que muchos estudiantes van y preguntan, doctor Zamora, dígame, ¿qué problema de investigación investigo? Sugiérame un tema, por favor, algo que está muy de moda, algo que está bastante de moda, algo que está pues sumamente, ¿cómo le puedo decir? O sea, algo que está muy vigente. Y entonces el docente le dice, oiga, pero no tiene que ser algo que está vigente, sino algo que le gusta a usted, algo que lo motiva, algo que usted ha visto, algo que usted necesita investigar. Entonces acá viene un dilema. El estudiante quiere que le den un problema, pero es el estudiante o el tesista o el investigador quien tiene que conocer o descubrir los problemas de investigación. Entonces, la percepción de un problema, al observar el estado de insatisfacción entre personas o grupos, es la primera fuente. Entonces, yo, por ejemplo, voy a una empresa, veo que demoran mucho en el proceso de atención, demasiado. En este proceso de atención, como demoran demasiado en atender, encuentro gente que se está quejando y encuentro un problema. Puedo ir de repente a un hospital y encuentro que los pacientes están en los pasillos de las emergencias, aglomerados y aglutinados, en los pasadizos, en los sótanos, en los corredores. Pues al observar esto encuentro otro problema. Encuentro también un problema, por ejemplo,
mm, al subir a las aulas universitarias y encuentro escaleras y encuentro un ascensor. Y ese ascensor lleva 5 personas. Y son 6 aulas por cada piso de más de 700 personas. A 5 personas por cada subida van a haber alumnos que ingresen a esa universidad cuando ya terminó su clase. Y van a tener que subir por escaleras. Y eso implica cansancio, agotamiento. Hay hay gente con lesiones, hay gente con cierta edad. Entonces yo observo la realidad y observo un problema. Observo, por ejemplo, que existe un restaurante de comida rápida que se encuentra vacío, ¿no? Que voy a atenderme y encuentro que la comida es de mala calidad. Y entonces me quejo yo y veo que llega otro cliente y se queja también y veo que todos se quejan de la comida, de la calidad de la comida. Entonces he observado un problema, ¿no? Observo, por ejemplo, que a cierto tipo de personas en un local comercial les piden identificación. A cierto grupo de personas no le piden identificación. Observo cierta discriminación, observo un problema. Y así puedo de la observación directa de la realidad encontrar un problema. Eso es una cosa muy importante porque la observación me hace a mí una persona capaz de identificar un problema. La otra fuente muy importante es cuando yo encuentro una laguna en el conocimiento. Por ejemplo, estoy leyendo y encuentro que falta una respuesta. Esa respuesta no está clara. Esa respuesta no está escrita en ningún lado. Veo que falta una respuesta a una pregunta de investigación. Por ejemplo, yo puedo estar leyendo acerca de, los métodos para poder, digamos, procesar muestras, ¿no? Y encuentro que en varios artículos científicos hablan de que muchas muestras se coagulan. Y al coagularse muchas muestras vemos que hay muchas retomas de sangre. Y al encontrar muchas retomas de sangre, pues veo que no hay una solución. Si le echan anticoagulante, la muestra se malogra. Si la toman directa y no la llevan rápido a un laboratorio, la muestra se malogra. Entonces muchos tomas de muestra pues tienen la dificultad de la temporalidad, de la reserva y del preservante. Incluso el preservante puede dar un falso positivo por algún tipo de enfermedades. Entonces hay una laguna en el conocimiento. ¿Qué tipo de muestra o con qué tipo de componente o con qué tipo de antiaglutinante se debe trabajar mejor para que no tenga una alteración de la muestra, ni alteración del volumen, ni alteración de las condiciones para que esto no ocurra, ¿no? O por ejemplo, estoy yendo por las carreteras y encuentro que las pistas tienen muchos deterioros en nuestro país, ¿no? Y voy por las carreteras de Estados Unidos y encuentro que las carreteras son hermosas, son perfectas, sin una sola falla, sin huecos, sin deterioro. Y entonces observo de la realidad un problema. Pero me voy a ver la literatura científica y empiezo a encontrar de que sí, si bien es cierto, las carreteras que se hacen en Estados Unidos son muy buenas, hechas con buen concreto, con cemento. Pero muchas de ellas ante el sol se rajan, tienen lo que se le llaman fisuras. Entonces encuentras lagunas en el conocimiento. Es de allí donde un alumno mío, Nishihara, pues se encuentra en una investigación que hicimos hace 3 años, ¿no? Que utilizando el ichu, el ágave americana L, procesándolo a través de sus fibras, echándole en la fragua final, lo que le llaman burdamente el tarrajeo, se puede prevenir el fisuramiento del concreto, de todos los concretos en la parte última superior, y pues logró investigar esta laguna en el conocimiento. Bueno, esta investigación le sirvió de un premio internacional muy bueno a mi estudiante Nishihara de la maestría en Ingeniería de Carreteras. Y pues logró pues prácticamente cubrir este vacío en el conocimiento.
muy importante encontrar lagunas en el conocimiento. Pero las lagunas en el conocimiento se dan cuando tú no solo tienes observación de la realidad, sino tienes mucha lectura de investigaciones tratando de descubrir las causas de ese problema y encuentras que hay huecos o vacíos que no pueden resolver o responder esa laguna en el conocimiento. Ahora, es muy importante también que a veces encontramos en la literatura, ¿no?, elementos como discrepancias entre realidades supuestamente demostradas, discrepancias antagónicas. ¿Ok? Esa discrepancia entre realidades supuestamente demostradas, ¿no?, va a haber pues una discrepancia entre una realidad ya probada versus otra realidad ya probada. Por ejemplo, hace algún tiempo se promocionaba mucho el ketorolaco. El ketorolaco, un fármaco utilizado para el tratamiento de la inflamación, para el tratamiento de la fiebre y para el tratamiento del dolor. Ha sido mucho tiempo utilizado, sin mayor problema. Pero por ahí aparecieron algunas investigaciones pequeñitas en contra del ketorolaco, pues hablando de algunas desventajas o falta de beneficios, o incluso algunos efectos colaterales potenciales. Estamos hablando del año 2005-2006. Y pues nadie le hizo caso a esto hasta que por el año 2014-2015 otro investigador logró encontrar esas mismas discrepancias entre realidades supuestamente demostradas. El ketorolaco era buenísimo, era lo máximo, ¿no? El ketotifeno, ¿no? Muy utilizado, buenísimo. Y vuelve a encontrar esa discrepancia entre realidades supuestamente demostradas y encuentra unos estudios que contradicen los beneficios del ketorolaco y encuentran pues algunos elementos en contra de lo supuestamente ya probado, que es un buen antiinflamatorio, un buen antipirético, un buen analgésico. Pues este investigador mandó un reporte de investigación, publicó en un trabajo en una revista Quartiluno en Scopus, y esto desató una bola de nieve, de que muchos investigadores hicieran varias investigaciones sobre el ketorolaco, y ahora pues podemos ver, y lo pueden comprobar ustedes a simple vista, ¿no? Voy a entrar yo al Medline Plus. Ustedes saben que el Medline, ¿no?, es la norma mundial, ¿no?, de la CDC de los Estados Unidos, y voy a buscar lo que es el ketorolaco en el Medline Plus y vamos a ver qué nos dice pues después de este descubrimiento, ¿no?, después de este señor, qué lograron hacer después de muchos años. Miren toda la advertencia que tenemos hoy en día sobre el ketorolaco, usado desde la época de los tatarabuelos hasta la época de nosotros mismos. Tiene muchísimos efectos colaterales. Tiene muchísimos efectos antiinflamatorios negativos. Tiene problemas de arteria coronaria. Tiene muchísimos efectos antagónicos y realmente pues es causante de muchos problemas de insuficiencia renal, hepática. O sea, realmente podríamos decir que en muchos casos actualmente de gente enferma se debió al abuso del ketorolaco. No lo sabíamos. Se usó durante 72 años indiscriminadamente como se usa la aspirina y el Panadol. Imagínate que de acá en 2 años digan que el Panadol es causante de Alzheimer. Una cosa así, ¿no? Lanzo una hipótesis al aire. ¿Ok? Igual, ¿no? El ketorolaco era tan beneficiado, tan extraordinario, tan bueno. Yo lo prescribía mucho. Todos los prescribíamos mucho. Todos los hemos usado mucho. Y resulta que el ketorolaco pues causa muchísimos efectos colaterales, muchísimos daños fisiológicos, muchísimos daños a la salud, ¿no?, física, úlceras, sangrados, hemorragias, ¿no?, problema de coagulación, accidente cerebrovascular, ¿no?, trombosis, insuficiencia renal, hepática, todo lo que el ketorolaco produce y que no sabíamos que producía. No es si es que alguien, ¿no?, hace esta revisión y encuentra la discrepancia entre realidades
supuestamente demostradas y pues encuentro una evidencia. Entonces esa es la forma como surge también una manera de hacer un problema de investigación, ¿no? Entonces muchas veces queremos que el problema no sea fácil de reportarse, pero un problema fácil no existe, ¿no? ¿Por qué no podemos encontrar problemas de investigación? Porque eso se nos hace tan difícil elegir un problema de investigación. Y elegimos las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. Por la sencilla razón de que no encontramos lagunas en el conocimiento porque como peruanos y latinoamericanos leemos muy poco. No estamos suscritos a muchas revistas científicas. No estamos en un hábito permanente de lectura de nuestra especialidad. Y eso nos hace a Perú los países menos lectores de artículos científicos del mundo. Bueno, ya tenemos otro primer lugar. Perú tiene los profesionales con la lectura de menor cantidad de artículos científicos del mundo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Washington Post. Entonces, otro problema. Entonces, no vamos a poder establecer laguna en el conocimiento porque lastimosamente leemos poco. Y lo peor, leemos poco en inglés o nada en inglés. Entonces, este es otro elemento que de alguna manera nos complica, ¿no? Nos complica. Y entonces peor, pues, ¿no? Si vamos a ver discrepancia entre realidades supuestamente demostradas, si no leemos en inglés, si no leemos muchos artículos, si no estamos actualizados, pues qué discrepancia vamos a encontrar, ¿no? La razón más frecuente por la cual encontramos problemas de investigación o los observamos es cuando pues percibimos, ¿no? Percibimos un problema observando directamente la realidad. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Directamente en la realidad, pues observamos, ¿no? Un problema y eso nos da fuente de conocimiento, fuente de problema. Pero, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces esta realidad, ¿no? Este elemento de poder encontrar un problema de realidad, se ve sesgada por un problema nuestro, individual, que se llama parálisis paradigmática. Cuando hablamos de la parálisis paradigmática, estamos hablando de la incapacidad de poder nosotros encontrar un problema. Por eso está tan difícil hacer investigación, ¿no? O tan difícil encontrar un problema de investigación. Generalmente repetimos temas, repetimos problemas y que a veces ni siquiera son relevantes. La parálisis paradigmática es cuando nosotros nos acostumbramos a algo. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo te acostumbras a algo? Digamos que por primera vez llego a un lugar, a un hospital, donde tiene 10 pisos y donde el ascensor llega solo hasta el piso 6 y tengo que caminar 4 pisos más. Entonces, digamos, durante la primera semana voy a estar pues muy incómodo, muy molesto. Durante el primer mes ya prácticamente solo voy a renegar dentro de mí mismo. La primera semana mandé un documento, me quejé, hablé con una persona, con otra. Ya el primer mes, acabado el primer mes, ya prácticamente voy a estar un poco más a gusto, un poco más contento, un poco menos refunfuñón y voy a decir, bueno, estas escaleras, qué incómodo. A los 3 meses estaré subiendo las escaleras sin siquiera recordar que eso fuera un problema para mí. A los 6 meses voy a decir, oye, subir las escaleras es un ejercicio cardiovascular bueno. Qué bien que el ascensor esté malogrado. Qué bien que a la fuerza hagamos ejercicio y subamos estos 4 pisos de más, ¿no? Sin necesidad de que nos funcione el ascensor. Es más, nunca necesitamos ascensor. Está muy bien así. Eso se llama parálisis paradigmática, cuando el problema se convierte en parte de tu paisaje. Y cuando hablamos que el problema se convierte en parte de tu paisaje, es cuando te acostumbras a él. Tenemos un carro el cual manejamos, bota humo, suena mal, y la primera semana lo odiamos. A los 2 años estamos felices con el carro.
no le encontramos problema. Es más, decimos, suena fuerte porque es un buen motor. Y bota humo porque es mejor que lo bote el humo antes que se quede atrapado en la cabina. O sea, le encontramos cosas positivas incluso al problema, ¿no? Eso se le llama parálisis paradigmática. La primera vez que regreso yo de Estados Unidos, en uno de mis primeros viajes, cojo el carro aquí en el Perú y empiezo a manejar por las calles. Las odié porque los baches, los huecos y todas las cosas que yo empezaba a pasar acá, las empezaba a identificar como un problema. Pues cuando tú manejas en Estados Unidos, todo es perfecto. No hay baches, no hay huecos, ¿no? No hay desniveles, se respetan las señales, no hay acumulación, no hay tráfico. Y entonces te vas dando cuenta que hay un problema. Ajá, entonces, ¿cuándo te das cuenta que hay un problema? Cuando toda la vida vives una realidad y luego te vas a otro espacio, conoces una realidad distinta y la comparas con tu realidad. A eso le llamamos el parangón, ¿no? Cuando hablamos del parangón, decimos que sin parangón no hay problema. O sea, solo si comparas hay problema. Si no comparas, no hay problema. Digamos que estás en un hospital en el cual caminas esos 6 pisos de ascensor y caminas 4 pisos y luego por un mes te dan un destaque donde vas a un nuevo hospital y en ese nuevo hospital pues no solamente tienes todos los pisos con ascensor, sino tienes aire acondicionado en todas las salas. Tienes un cafetín en cada piso y vuelves a tu hospital y entonces ya no lo ves con los mismos ojos porque estás encontrando un parangón. Cuando tú comparas tu realidad con otra realidad, es que surge un problema y un problema de investigación. Eso se llama el dilema del parangón. Pero si no encuentras parangón, siempre estás atrapado en tu realidad problemática, en tu situación problemática. Siempre estás acostumbrado al problema porque el problema se volvió parte de tu paisaje, ¿no? Tienes una gotera en el baño, te molesta una semana, 2 semanas, 3 semanas, a los 2 años ya no te molesta la gotera. Es más, te aburriría estar en un baño que no gotea, porque ya se acostumbró todo tu cerebro, todos tus mecanismos corporales, tu sistema del coclear auditivo se acostumbró a ese sonido de la gotera. Y entonces es al contrario, cuando tú encuentras alguna realidad diferente y la comparas con la tuya, es que recién identificas un problema. Entonces es un poco difícil identificar problemas porque si no comparas, no hay problema, ¿no? Si no hay comparación, no hay problema, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el dilema del parangón, ¿no? Entonces, a ver, si vamos llevando las cifras, Perú tiene el 4.º puesto a nivel mundial en tuberculosis multidrogo resistente. Repito, Perú tiene el 4.º puesto a nivel mundial en tuberculosis multidrogo resistente. ¿Ves Estados Unidos? Estados Unidos no tiene tuberculosis. O sea, digamos que Perú está en el 4.º puesto y Estados Unidos está en el puesto 220. Wow, hay un problema. Estás comparando el Perú con otro país. Perú estuvo el año pasado en el último puesto a nivel latinoamericano de rendimiento académico en las pruebas PISA, en lo que implica desarrollo, razonamiento matemático y también razonamiento verbal. Entonces, si estuvo en último puesto en las pruebas PISA, entonces este año y el otro año que viene vamos a compararnos siempre con otros países. Pero ya que nos pongas en último puesto en las pruebas PISA y que esté mejor que nosotros Bolivia, esté mejor que nosotros Ecuador, está mejor que nosotros Haití, está mejor que nosotros otros países, y en el mundo estamos, si no me equivoco, en los 15 últimos puestos, no nos gana Sri Lanka, entonces empezamos a encontrar un problema, porque podríamos decir que estamos mal, porque nos comparamos con otros. Si no nos comparamos con otros, no existiera problema. Entonces surge justo problemas porque tienes la capacidad
de percibir un problema, de observar la realidad o la insatisfacción, porque tú has pisado otra realidad, conoces otra realidad o comparas con otra realidad. Si no, la gente está feliz. Tú le preguntas a los médicos, ¿no? A los obstetras, a las enfermeras, a los nutricionistas, si hay algún problema con su atención y te van a decir, no, 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 todo muy bien. A ver, yo le pregunto a los administradores, cuando han ido a la atención médica, todos se quejan y dicen, oh, la atención es malísima y todo. Pero tú le preguntas a los mismos profesionales de la salud y te van a decir, no, la atención es muy buena. Es porque los administradores que van al hospital también fueron a la clínica. Y cuando fueron a la clínica encontraron un trato de una manera. Entonces cuando van al hospital encuentran el trato de otra manera, encuentran un problema. Empiezan a comparar. Oiga señor, pero en la clínica había baños con agua y con papel higiénico. En este hospital están cerrados todos los baños y hay solo un baño y no hay ni agua. Entonces empiezan a criticar, a observar. En la clínica no hacíamos cola, en este hospital hacemos cola toda la mañana. En la clínica te atienden de inmediato. O sea, acá tenemos que tener una referencia, una contrarreferencia. Después de 3 meses nos atienden. Entonces empiezan a comparar. Si el administrador de empresas nunca hubiera ido a una clínica, estuviera feliz en el hospital. Porque no tuviera parangón. Si no hay parangón, no hay problema. Acuérdense. Solo hay problema cuando tú comparas. Si no comparas, jamás vas a tener problemas. Ni en investigación, ni en la vida. Ni en la vida. Acuérdense, ni en la vida. Por eso es que es muy importante tener en cuenta evitar la comparabilidad en la vida y buscar la comparabilidad en la investigación. ¿No? Porque siempre va a haber algo mejor, peor o igual. Y cuando encuentres algo mejor, peor o igual, existen problemas en la vida y en la investigación científica. ¿Ok? Entonces, vamos al tema de las motos. Nos enumeran como delincuentes, tenemos un chaleco con identificación, una mochila con identificación, y entonces te pones a comparar y dicen, oye, en Colombia, en Panamá usan estos chalecos. Entonces no está tan mal la cosa. No está tan mal la cosa. Pero si nos comparamos con Estados Unidos, México, Inglaterra, ahí no hay numeración. Entonces empezamos a comparar. O sea, hay un grupo de motociclistas que dicen, nos están numerando como delincuentes. Y otro grupo de motociclistas que dicen, oye, está muy bien, porque Panamá también tiene numeración en los chalecos, incluso en el casco. Entonces, el problema se atenúa cuando encuentras una realidad similar a la tuya y tienes una justificación para entenderla. El problema se agrava cuando encuentras mucha discrepancia y muchas realidades que son diferentes a la tuya, ¿no? Muchas realidades diferentes a la tuya, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo hago esto de una manera muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, porque tenemos que entender que solo si comparas y encuentras un debe ser distinto a tu es que surgen reales problemas de investigación. En la vida no hay que comparar. En la investigación científica tenemos que establecer parangones y comparabilidad para poder tener establecimientos de problemas de investigación. Eso es muy importante. Pero no se preocupen porque hay muy pocas fuentes, porque muy pocos profesionales encuentran literatura en inglés, encuentran esta situación, ¿no? Entonces, ¿por qué los investigadores son investigadores después de regresar de otros países? Porque los investigadores son investigadores después de realizar otros países porque pisaron otra realidad. Y al pisar otra realidad, se encuentran que todo lo que pisas y conoces aquí es un problema. Porque empieza a comparar. Ahí está la raíz de todos los problemas. La comparabilidad. Buscar tu parangón es establecer la brecha entre lo que es y debe ser y establece tu condición de elaborar un problema de investigación. Una vez que hemos percibido un problema, ¿no? Y el problema siempre es la variable dependiente. Acuérdense, el problema siempre es la variable dependiente, o sea, el efecto. Por ejemplo, diabetes mellitus y su relación con el accidente cerebrovascular. Entonces, la variable dependiente es accidente cerebrovascular. Sedentarismo y su relación con la diabetes mellitus. La variable dependiente es diabetes mellitus, por lo tanto, el problema es diabetes mellitus. Estilos de vida y su relación con el síndrome metabólico. Bueno,
El estilo de vida puede ser cualquiera, pero el síndrome metabólico es el problema, es la variable dependiente. Siempre el problema, señores, es la variable dependiente. Cuando establecen ustedes su pico-peco, van a establecer que su outcome o su variable dependiente es la fuente principal, donde tenemos que sacar, ¿no?, los elementos de la investigación. El outcome es el elemento principal, es tu problema, es a donde quieres ir, es a lo que quieres resolver. ¿Está bien? Entonces, hay que tratar de identificar cuáles son las características de las causas de esos problemas. ¿Ok? O sea, las variables independientes que afectan el problema. Y las cuales en nuestra investigación vamos a tratar de explicar, señoras y señores, porque cuando nosotros vemos un problema, ¿no?, lo que tratamos es de no buscar las soluciones, ¿ah? Porque no estamos a nivel de ingeniería. Lo que estamos buscando nosotros a nivel de un problema es tratar de explicar por qué el problema ocurre. Y cuando tratamos de explicar por qué el problema ocurre, entonces vamos a buscar, ¿no?, las causas de ese problema. ¿Ok? Entonces son las variables independientes las que vamos a investigar para ver cómo originaron, consiguieron, tuvieron efectos en la variable dependiente. El problema puede ser muy grande, ¿no? O de muy difícil solución, muy complejo. Realmente los problemas son sumamente complejos. ¿Qué tenemos que hacer? Delimitarlos, acotarlos, reducirlos. No vas a poder solucionar todo tú. No va a haber ningún investigador con la capacidad de encontrar soluciones a todos los problemas. Un investigador tiene que reducir un problema grande cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, para poder investigarlo. Entonces, este problema grande, de muy difícil solución, hay que delimitarlo. No solo en función de nuestra capacidad técnica, ¿no?, sino también de recursos, tiempo disponibles para hacer el estudio. Porque algunos dicen, ¿no?, a ver, yo puedo hacer esta investigación porque yo soy especialista. La pregunta es, a ver, tu capacidad, tus recursos y tu tiempo, ¿lo vas a poder hacer en 4 meses? ¿Lo vas a poder hacer en 6 meses? ¿Lo vas a poder hacer con tus recursos humanos? A ver, para publicar este trabajo necesitas un APC de $4,000. ¿Los tienes? Para hacer el trabajo de campo necesitas, pues, a ver, profe, yo voy a ir a un hospital a hacer entrevistas diarias. ¿Cuántas preguntas tiene tu instrumento? 90. ¿Cuántos pacientes por día? Más o menos 3. ¿Cuántos pacientes te han tocado? Bueno, más o menos unos 600. Muy bien. 600 pacientes, ¿no? A 3 por día. Más o menos te va a llevar unos, ¿cuánto sería? 20 días, 200 días. ¿Ok? 3 pacientes por día, 600 pacientes, 200 días. Entonces va a ser 200 días de trabajo de campo. Y en esos 200 días de trabajo de campo, ¿no?, vas a calcular. A ver, mucha gente se olvida de esto, pero hay que sacar un presupuesto. Tú tienes que ir al hospital, venir del hospital, taxi de ida, taxi de vuelta. Ojo, mira, tu comida para el hospital. ¿Ok? No solamente eso, el residente que te guíe a los pacientes tiene su turno, tiene sus atenciones. Al señor de la historia, que tiene que quedarse fuera de su turno para que te saque las 3 historias que revisaste ese día para complementar información. Digamos que por cada paciente vas a pagarle al señor de la historia clínica, seamos austeros, 20 solcitos, 20 S, para que te recoja, pues, se quede 2 horas más de su turno y te saque historias. Eran 200 días, ¿eh?, por 20. 200 días, ¿eh? Al residente no trabaja para ti. Tú no eres el director del hospital. Vas a tener que reconocerle su apoyo. Tus viáticos, ida y vuelta. Nadie presupuesta eso. Si yo saco un presupuesto real, ¿no?, voy a más o menos a poner la calculadora acá y voy a ver lo real que puede ser, ¿no? Mira, vamos a hacer aquí calculadora. A ver, el señor de las historias clínicas,
20 por 200 días que me va a apoyar. Solo el señor de la historia clínica. Nada más. Ahora voy, digamos que el residente sea mi amigo, ¿ya? Y por 200 días me ayude por la mitad de esto. ¿Ya? Habíamos dicho taxi. Al hospital ida y vuelta son 25, 25, 50. Ya digamos que 20, 20, 20. Son 40. Más mi comida, otros 20, son 60. 60 por 200. Más 6. Mira, solo estamos hablando del señor de las historias clínicas, del residente, mi pasaje de ida y vuelta, y estamos hablando de mis viáticos, o sea, de mi alimentación. No estoy y la gente pone pues en el presupuesto engrapadores, hojas, lapiceros, borradores. O sea, no se está preocupando de lo que realmente importa. Mira, esto solamente en el campo. Por eso a mí me parece sorpresiva que el alumno se va un mes al trabajo de campo y trae todo. Trae todo. Y digo, wow. El señor de la historia lo hizo trabajar desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, por lo menos. ¿Qué tal presupuesto de haber manejado este estudiante? No, ya cuando veo que las cosas son así, me huele a que las historias no se han llenado en el lugar. No se han hecho en trabajo de campo. No se ha ido al campo. Porque mira, solo estamos hablando de trabajo de campo. Estamos hablando de 18K. Solo en trabajo de campo. 18K nada más. Ahora, una PC. Estamos en 18K. Una PC barato. Digamos que esté así. ¿Cuánto está el dólar ahorita? Por 3.8. Para publicar tu trabajo. ¿Ya? 7.6 más 18K. Ya estamos en 25.6K. En una tesis cualquiera. Por eso yo digo, me parece extraño cómo hacen las tesis en un mes. No sé, creo que un alumno me dijo una vez, doctor, lo que pasa es que es mi primo el de las historias clínicas, el otro era su tío el de las historias. A las finales, creo que todos los estudiantes tienen familia trabajando en los archivos de historias. La cual me parece algo sospechoso, ¿no? A mi parecer pienso que muchas, no digo todas, muchísimas bases de datos son, digamos, producidas fuera del lugar del campo. Dudo mucho que hayan sido producidas dentro del lugar del campo. Y dudo mucho que las historias clínicas hayan sido revisadas fehacientemente y coherentemente como debería. Mira, estamos en 25.6K. Y solamente es el señor de las historias clínicas que te saca el almacén las historias, el residente que te ayuda a hacer la vigilancia, ida y vuelta y la alimentación. Nada más. Estoy eliminando sus grapas, sus lapiceros, sus borradores, sus tajadores, ¿no? Sus hojitas, esas cosas que no, ahí no van a estar nada, ¿no? Eso es muy relevante. Ahora, la literatura científica, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, en Science Direct. Por eso digo, hay muy pocos investigadores en el Perú, ¿no? Que saben realmente lo que es investigación. En Science Direct, a ver, voy a buscar un artículo que me interese. Por eso, tesis o investigación sin financiamiento, a mí nunca me han hecho una investigación sin financiamiento. Por ejemplo, Fragile Syndrome, síndrome de fragilidad. Voy a buscar sobre Fragile Syndrome este trabajito de acá, ¿no? A ver, vamos a traducirlo al español, ¿no? A ver, un segundo. Dice, conocimiento genético sobre el riesgo de la fragilidad del síndrome metabólico y sus componentes de estudio de la televisión no bidireccional. La fragilidad como indicador del pronóstico de la mortalidad intrahospitalaria en los resultados clínicos del síndrome coronario. Voy a entrar a este artículo. A ver cuánto yo debería utilizar en literatura científica. Porque saben que
Ninguna investigación se hace con literatura de Google. La investigación científica se hace con literatura de base de datos. A ver, vamos a ver cuánto... Ahí está. Esto es el costo de un artículo. Y yo necesito por lo menos 30. ¿Ya? 30 a 100. Entonces estoy poniendo 24.95, mira, el costo más básico. Acuérdense de esta cifra, 25.6. ¿Ya? A ver, voy a poner ahora 24.5 por 3.8, 93 por 30 artículos. Lo básico, 2.79 más 26, ¿no? Así sería 28.793K. 28K. O sea, ¿qué quiere decir? ¿A qué conclusión podemos llegar? Yo llegaría a la conclusión que muchos trabajos de investigación son inventados, son fabricados, no son reales. No usan ni literatura científica blanca, usan pura literatura gris de Google, y muchos de ellos no han hecho una revisión exhaustiva. Estamos hablando de un trabajo barato, de revisión de historias, por ejemplo, y de revisión clínica de pacientes, en una muestra de 600 más o menos, sin nada extraordinario, ¿eh? sin laboratorio, sin uso de reactivos, nada, solo ir a mirar, nada más, solo ir a mirar. Entonces, lastimosamente, yo podría decir que los muchachos no tienen conciencia de esto cuando van a hacer su tesis, ni los jóvenes de maestría no tienen conciencia cuando van a hacer su tesis, ni los jóvenes de doctorado tienen conciencia cuando van a hacer su tesis, y creen que la tesis se hace sola, y que lo único que van a gastar es grapas, lapicero, borrador y tejador, y que aplicas un form y ya listo, ¿no? Entonces, acá hay un problema muy grande, ¿no? Muy grande. Porque si tú haces una investigación, tienes que hacerlo a ese nivel. O sea, tu capacidad técnica, tus recursos económicos y tu tiempo. Si no vamos a poder comprar 30 artículos científicos de Science Direct, entonces no nos vamos a graduar. Ni pensemos en hacer tesis. Pero profesor, menos mal que en mi universidad los profesores no saben de investigación y me aceptan cualquier cosa, cualquier artículo científico. Entonces, ¿no? Si me aceptan cualquier cosa, me aprovecho de eso. Cuando yo era joven, ingresé a la universidad, mi familia me dijo, ¿no? Luis, tenemos que empezar a juntar para la tesis. Oye, pero es primer ciclo. Es que la tesis es muy cara. La investigación es muy cara. Todos sabemos que la tesis es muy costosa. Bueno, yo hice una investigación de verdad y sí, son muy costosas. No sé cómo le fue a los demás, pero mi investigación sí fue de veras, en serio. Fue real, ¿no? Y yo viajaba de Trujillo a Lima a sacar literatura científica de Cayetano, de San Marcos, y la literatura científica fue una labor titánica poder encontrarla de manera precisa, coherente, de mis dos variables, precisamente el tema en el cual estoy buscando, sumamente compleja encontrarla, ¿no? Y tenía que hacer búsquedas especializadas. Cada 800, 900 roles de búsqueda encontraba uno o dos artículos que eran de mi tema, y volví a revisar 800, 700, 500 más y volví a encontrar. O sea, yo veo que esto de alguna manera no se ha agilizado. Lo que ha pasado es que mucha gente cree que googleando puede encontrar información. No, señores, en Google no hay nada. Encuentras el resumen, pero tienes que entrar al artículo, ¿no? Entonces hay que entender esto. Tienen que cruzarse tu capacidad técnica. Bueno, hay un alumno que me dijo, doctor, yo voy a trabajar un tema de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿En qué estás? En internado. Pero voy a ver, pues, las técnicas para mejorar, quirúrgicas para mejorar la insuficiencia cardíaca.
Digo, ya has hablado con un cardiólogo, vas a entrar a la sala de operaciones, vas a evaluar la técnica quirúrgica. No, pero lo voy a hacer. No tienes ni siquiera ningún contacto, no te has pegado durante los últimos 3 años a cardiología, no te has metido con INCOR, no has ido a visitar, no has ido a practicar allá, no has ido a convivir con los pacientes. No, pero me parece un tema bonito. Pues no sabe lo que está hablando, ¿no? O sea, ¿en qué se está metiendo? Porque no tiene la capacidad técnica porque no es cardiólogo, no tiene el acceso porque nunca pisó el INCOR, no conoce a nadie, no tiene recursos, no se metió a hacer las prácticas, por lo tanto la capacidad es muy disminuida, pero no haces una investigación porque te parezca bonito, sino es una investigación porque es parte de tu talento. Tienes que tener habilidades en ese tema, talentos en ese tema. O sea, estar familiarizada desde los primeros ciclos de la universidad hasta que acabes con un tema muy concreto y sobre ese tema vas a desarrollar la investigación. Por eso yo soy enemigo público número uno de aquellas universidades que dicen, obviamente con mucho desconocimiento y con mucha falta de tino, dicen, hemos prohibido este ciclo, este año, que se hagan temas de calidad de atención, que se hagan temas de anemia, que se hagan temas de rendimiento académico, y nada, están prohibidos esos temas. Que están prohibidos los temas de embarazo en adolescente, y yo le digo pues a esas universidades, si ya no hay anemia en el Perú, eliminen ese tema. Si ya desapareció el embarazo en adolescente, eliminen ese tema. Si ya desapareció los problemas de calidad de atención y en todos sitios te tratan de maravilla, hermoso, te sientes alegre, feliz, contento y en cada lugar al que vas pues estás sumamente eh, satisfecho con todo el proceso de atención, eliminen ese tema. Pero mientras el problema exista, existe la investigación. Es vigente el tema. No puede acabar un tema porque alguna autoridad académica, obviamente que no es investigadora, obviamente que no tiene ni idea de lo que es investigación científica, obviamente desconocedora de todo proceso de investigación, esa autoridad académica te podrá decir, ya no van esos temas, porque no sabe de investigación. Es que ese es el problema, ¿no? A veces, se ocupan los cargos por confianza y no se ocupan los cargos por capacidades, ¿no? Y entonces ahí viene la dificultad de poder establecer pautas o parámetros que no son correctos y no las envían a nadie, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, señores, que nuestra capacidad técnica siempre debe estar en el avance de un proyecto de investigación, recursos y tiempo. Y no se puede proscribir ningún tema. Bueno, un tema sí, la polio. Ya no tenemos polio de 1980. El último caso de polio en el mundo fue en 1980. Entonces, como ya 80, 90, 2000, 2010, 2020, ya tenemos más de 40 años sin polio, entonces diríamos que ya es un tema caduco, ¿no? Ya no tendríamos que investigar polio a nivel cuantitativo. Profe, pero a nivel cualitativo sí podríamos, porque podríamos decir que la poliomielitis es un tema vigente de manera histórica, fenomenológica, etnográfica, historiográfica, en historia de vida. Bueno, a nivel cualitativo podría ser un elemento muy importante para poder hacer investigación a nivel de poliomielitis. Pero no podríamos decir que es relevante desde el punto de vista cuantitativo, de visto que necesitas un problema, necesitas elementos que tienen que ver con resolver o investigar un problema vigente de la realidad. Y la poliomielitis ya desapareció hace muchos años, pues, ¿no? Por ejemplo, algo que desapareció hace muchos años también, podríamos decir, son los efectos de la Guerra Fría. Aquellos que quieren investigar algunos efectos del socialismo, de la Guerra Fría, en el impacto en algunas organizaciones sociales, digamos, es un tema que ya es caduco. Acuérdense que en años 80 Mikhail Gorbachev derrumbó el muro propició la caída del muro de Berlín, disolvió a través de la perestroika la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así que a nivel de estudio solo puede ser histórico en ese campo y en ese nivel, ¿no? Pero no podría ser un estudio a nivel cuantitativo, porque lo cuantitativo analiza problemas vigentes, reales, pertinentes.
Para seleccionar entonces, señores, problemas de investigación hay que tomar en consideración estos criterios. Ya hablando del señor Dawson y Trapp, y hablando del señor Kerlinger, hablando de Popper y también uno de los monstruos más importantes de la investigación científica que da las pautas para el artículo científico, el señor Robert Day, diríamos que nosotros tenemos que ver un problema con las veces o frecuencia que se repite el problema. A ver, algo muy raro, algo muy extraño, es algo muy difícil de poder trabajar, ¿no? Tenemos que ver la frecuencia en la que se repite el problema. También es importante ver la importancia del problema de investigación con respecto al resto de nuestra población de estudio, o sea, qué tanto impacta, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar es un problema que importa mucho, impacta en jóvenes que de repente no van a tener un futuro académico y se van a dedicar o a labores informales, ambulantes, o de repente van a dedicarse a trabajos de muy temprana edad, como el mototaxi, que les va a dar cierto nivel de rédito muy limitado y no va a permitirle obtener una mejor calidad de vida. O de repente, en algunos casos, la falta de educación, la falta de acceso económico va a poder orientar pues a la delincuencia, digamos, en algunos lugares, algunas zonas. Entonces puede ser un impacto importante. El síndrome metabólico, el hecho que existe obesidad mórbida, grado 1, grado 2, grado 3 en las personas, podría tener pues un impacto a nivel de toda la población, y ese impacto podría estar ocasionando algunas enfermedades. Doctor, pero las enfermedades son muy comunes, sí, pero la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad muy relevante, no solamente porque genera el síndrome metabólico, hipertensión, accidente cerebrovascular, arteriosclerosis, problemas valvulares cardíacos, sino que además produce otros efectos tan relevantes como las infecciones, la micosis, que acaban en amputaciones, la imposibilidad de curaciones de heridas, porque no hay un mecanismo de sistema de defensa adecuado. Las inmunoglobulinas no trabajan muy bien, no hay un buen mensaje a través de los polímeros nucleares, no se trabajan bien los sistemas de defensa, entonces las infecciones no van a tener una buena solución, y por lo tanto los pacientes van a acabar con necrosis y amputaciones por gangrena. Entonces no es una cosa tan sencilla, ¿no? Es una cosa un poquito más compleja el hecho de trabajar pues la diabetes mellitus tipo 2. También la medida en que la solución contribuirá a resolver otros problemas. O sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, que el sedentarismo está relacionado con el problema del síndrome metabólico y encontramos esta prueba fehaciente y evidente, entonces vamos a hacer recomendaciones para que el sedentarismo sea menor, ¿no? O utilizar algunas alternativas para que el sedentarismo disminuya. Entonces esto va a tener un impacto en algunos problemas, ¿no? Entonces han visto cómo ha venido la onda FIT, la onda de los ejercicios, que nos ha ayudado mucho a reducir los problemas de infarto de miocardio, obesidad, accidente cerebrovascular, ¿no? Problemas de trombosis, hipercoagulación, problemas que realmente tienen impacto importante, ¿no? Entonces se sabe tan solo con el ejercicio y con el ejercicio de peso de fuerza que es el mejor de los elementos que está relacionado al cardio, a lo que es el efecto cardiovascular. Antes se creía que correr era un efecto cardiovascular importante, y hasta que se murieron todos los que profetizaban el ejercicio cardiovascular. Y encontramos pues que el efecto del famoso correr o el cardio o el aeróbico puro y per se por aeróbico mismo no era o no tenía un efecto cardiovascular. Se revisaron muchas investigaciones, se encontraron que los estibadores, los techadores, la gente que carga peso no tenían accidente cerebrovascular, no tenían problemas de infarto, no tenían problemas de daño cardíaco. Y entonces se empezó a encontrar que los ejercicios de peso estaban relacionados, o de levantar peso estaban relacionados a la prevención de los daños cardíacos múltiples y de los efectos cardiovasculares. Entonces, mira lo importante que es hacer una investigación viendo en qué medida la solución de esta contribuirá a solucionar problemas. Hoy en día, pues, en los gimnasios han inventado el CrossFit, que es ejercicio de fuerza, con sogas, empujando llantas, ¿no? Que algunos dirían, pero eso es absurdo, prefiero mis aeróbicos, mi cycling, mi fighting, mi footing, ¿no? mi spinning, mi driving, mi scrolling. Entonces cualquier ejercicio que sea físico, ¿no? Incluso mi shopping, no ir a caminar por las tiendas, pero nada de eso tiene protección cardiovascular.
está probado ya durante muchos años que nada de eso tiene protección cardiovascular, ¿no? Incluso diríamos que no hay diferencia significativa entre hacer ejercicios aeróbicos y la prevención de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, pero sí hay diferencia significativa cuando se toma en relación con los ejercicios de peso de fuerza. Mira lo importante que es haber encontrado este tipo de investigaciones para ver cómo la solución contribuye a resolver problemas, ¿no? En los años 70, ¿no?, se creía pues que los aeróbicos, salir a correr y todo, salir a bicicletear, prevenía los problemas de infarto, de miocardio, ACV y todo eso, ¿no? Hasta que todos los profesores que difundieron esto en la televisión, en los reclames, que vendían sus videos, sus VHS de la época, fallecieron antes de los 70 años. Y esto motivó a hacer muchas investigaciones, ¿no? Incluso uno murió a los 61, ¿no? Muchas investigaciones para ver, oye, ¿por qué esta gente tan saludable se murió? Y encontraron pues el efecto del peso que les comentaba yo, ¿no? Además, hay que ver si su solución no es posible si no se resuelven otros problemas, ¿no? Entonces, ya nos da pautas para entender que solucionar un problema es relevante porque si no se solucionan otros, no se puede solucionar este. Hay que ver los pasos, los mecanismos, en qué eslabón del engranaje o de la cadena está pues un problema de investigación. Y esto es muy importante, interés por el estudio. Si a ti no te importa el tema que vas a investigar, no lo investigues. O sea, no le pregunten a sus profesores y asesores, oiga, yo quiero investigar este tema. Lo que puede hacer un profesor o un asesor es, de tu tema, orientarte a que metodológicamente se construya bien. De tu tema que amas, quieres, deseas, necesitas, sientes, percibes, entiendes, comprendes, te apasiona, o te acostumbras, o estás metido en ese campo, estar pues de la mano con, digamos, a que tú te vas a dedicar toda tu vida a eso. Y por lo tanto tienes un interés que va a marcar una línea de investigación de por vida, ¿no? Por ejemplo, la investigación que marcó una línea de investigación de por vida en mi caso es la muerte materna, la adolescentología, ¿no? Durante muchos años investigué, casi 20 años investigué adolescentes, embarazo adolescente, aborto en adolescentes. O sea, eso marcó toda una línea de investigación de por vida. Luego entré al campo de la muerte materna, marcó una línea de investigación de por vida, pero tiene que apasionarte, tiene que interesarte. Si no te interesa, no te metas en lo que no te interesa. Hay un dicho muy cruel, ¿no?, inventado por Séneca, que dice, no te metas en lo que no te importa. Pero no se refiere a la frase despectiva. Séneca decía, no te metas en lo que no te importa, porque significa, no resuelvas asuntos que no son de tu interés. No te metas a investigar cosas que no te interesan. No hagas cosas que realmente no te mueven, ¿no?, que no te motivan. A eso se refería Séneca, no como lo usan el dicho, ¿no? Te tienes que estar interesado por el estudio, interesado por el tema, apasionado por ello, enamorado de tu tema. Y solo así vas a hacer una investigación con ganas, con gusto. Es como irte a un restaurante y comer un plato muy rico y gastas con gusto porque te agrada ese plato. Pero te vas a un lugar donde, por ejemplo, yo odio algunas comidas. Por ejemplo, digamos que voy a comer chanfainita. Odio la chanfainita. No me gusta. Entonces voy a un restaurante gourmet a pagar 100 soles por una chanfainita, ¿no? Digamos, me molesta, me incomodaría porque yo no pagaría por eso. Igual, ¿no? Tú pagarías por un plato que te gusta, no que te incomoda, no que no te agrada. Igual, tú haces tu investigación y vas a gastar de tu dinero, vas a invertir de tu trabajo, vas a invertir todos tus ahorros, de tus padres, de los que financian la investigación por un tema que te apasiona, que te mueve, que te gusta. No vas a invertir en un tema que ni siquiera lo pensaste, te importó y te lo sugirió una persona que no eres tú. Cuando te asesora o te orienta tu asesor sobre un tema que es de el interés de él y no el tuyo, pues yo le respondo así, ¿no? Porque a mí mis asesores me han dicho en alguna oportunidad, Lucho, ¿y por qué no investigas esto que está de moda? Doctor, es que ese no es mi tema. Oh, pero mire, esto está muy de moda, sería muy bonito un tema de estos. Doctor, pero eso le interesa a usted. Eso no me interesa a mí. A mí me interesa este tema. Mi asesor me dijo en una oportunidad, pero ¿te estás dando cuenta que estudiando, investigando ese tema, vas a contradecir al mundo? ¿Vas a oponerte a todos los libros? ¿Vas a oponerte a todos los artículos? ¿Vas a oponerte a todos los profesionales de tu especialidad? ¿Vas a oponerte a toda la comunidad médica? ¿Vas a oponerte a todos los hospitales? ¿Vas a oponerte a todas las postas? Y digo, sí, pero me gusta. Muero por esa investigación. Me interesa ese estudio.
Pero te vas a oponer a todos, bueno, me gusta el tema. Lo que salga la investigación dirá, de repente la investigación dice que estoy equivocado. Bueno, afortunadamente la investigación reportó que no estaba equivocado. Estaba equivocado el mundo. Y el mundo puede estar equivocado. Y son los investigadores que van destejiendo, desentrañando, desenlazando aquellos errores que el mundo científico va cometiendo. Y tienes que tener la plena seguridad que si te metes un tema que te apasiona, pues vas a seguir adelante. Pero si te metes a un tema que no te apasiona, que no te gusta, vas a hacer el mínimo esfuerzo necesario. Lo mínimo necesario. Lo mínimo. Pero no vas a meterle pasión. Por eso, nunca te metas en lo que no te importa, como dice Séneca. Nunca hagas temas que no te interesen. Nunca hagas trabajos que no están en tu interés, que nunca se encuentran en tu pasión, en tu vivencia, en tu experiencia, en tu deseo de querer avanzar en ese escenario de la ciencia. Otra cosa, ¿tienes acceso a los datos? A mí me molesta mucho esto cuando es un muchacho me dice, ¿sabe qué? Voy a hacer un trabajo en cuidados intensivos, ver el Apache 1, Apache 2, Apache 3, con los índices SAPS 1, SAP 2, SAP 3, incluso voy a ver la escala de Glasgow en paciente. Oye, una pregunta, ¿trabajas en UCI? No, el tema es bonito. Ya, ¿cómo quieres entrar a UCI? ¿Y de qué hospital? No, voy a ver el hospital todavía recién. O sea, ¿no tienes acceso a ningún hospital? No, es que voy a ver qué hospital. Luego voy a mandar mi solicitud y voy a entrar a cuidados intensivos a ese hospital. A ver. Te pregunto, ¿tienes acceso a los datos o no tienes acceso a los datos? Hay gente que piensa que el mundo es color de rosa, ¿no? Tienes que tener acceso a esa información. Tienes que haberte, por eso digo, aquel que hace una investigación tiene que estar metido años. Ir a practicar, ir a meterte, ir a apoyar, ir a ayudar, estar allí, ¿no? Hacer guardias que no te piden, hacer servicios que no te invitan, apoyar a los docentes de tu interés, meterte en el hospital, vivir en el hospital, convivir en el hospital, así lo hacíamos. O en la empresa, o en la SUNAT. El otro día me atendió un joven en la SUNAT y le preguntaba, ¿no? Oiga, joven, quiero saber tal información. Y me está explicando un ratazo. Yo le digo, ¿usted trabaja acá? Me dice, no, soy de la universidad tal. Yo le digo, pero está dando información, trabaja en la SUNAT. No, somos voluntarios. ¿Cómo voluntarios? Los alumnos que queremos practicar en la SUNAT para aprender un poquito, nos inscribimos en el programa de voluntario para aprender. Yo le digo, ¿les pagan? No. ¿La universidad tiene un convenio? No. Entonces, ¿cómo entran a la SUNAT? Es que solamente nos metemos para aprender. Y nos evalúan y ven nuestras notas, si somos buenos, entramos y estamos metidos en la SUNAT 8 horas diarias. Ah, mira qué bonito. Yo hacía lo mismo en el hospital. Yo me ponía en mi chaqueta blanca, me metía al hospital y practicaba, ¿no? Y me invitaban por aquí, me llevaban a una sala de operaciones por allá, en otra sala por ahí, y empezaba a hacer contactos, empezaba a hacer espacios, empezaba a hacer escenario, y tenía pues acceso a los datos. Ya me conocía todo el mundo. Pero sí, pues, si estás presentando tu proyecto en la universidad y recién vas a salir y vas a decir, voy a buscar a ver si me dan permiso. Voy a ver si puedo entrar. No sé, voy a solicitarlo. Entonces me gustaría ver cuál es su respuesta. Entonces, no tienes acceso a los datos, pues. Hay que buscar un tema en el cual tengas accesibilidad. Nadie te va a abrir su puerta si no te conocen. Nadie te va a dar acceso al lugar si es que no te has hecho presente, si no has convivido, si no has sido parte de ese proceso de aprendizaje permanente, no te has conectado con el saber y con el conocimiento, con el lugar, con el problema de investigación. Y eso se hace desde muy temprana edad, desde muy tempranos ciclos, ¿no? Bueno, si es que te interesa tu carrera, porque hay mucha gente que estudia la carrera porque se la mandó, se la impusieron. Entonces, si te impusieron tu carrera, no vas a ir, pues. No vas a querer siquiera no acceder a los lugares de espacios. Si eres contador, no vas a querer ir a la SUNAT. Si eres administrador, no vas a querer hacer prácticas gratis en alguna empresa. Si estudias medicina y te lo impusieron, no vas a querer ir a ningún hospital. No, va a estar desde tu casa a la universidad y cuando vayas al hospital va a ser a la fuerza. Porque te mandaron. Realmente porque no tienes interés. Tienes que tener ese interés. Tienes que tener acceso a la información. No hay otra manera de acceder a los datos. No hay otra manera. El problema está relacionado con los conocimientos previos del investigador. Es otro lío, ¿no? Ya más o menos en
quinto, sexto ciclo, o en los primeros años de maestría, o en los primeros años de doctorado, tiene que estar metido en ese tema, investigando, estudiando, dándole vueltas al tema. El tema no lo escoges en último momento, en última instancia. No, es que lo que pasa es que yo estudio medicina, yo estudio nutrición, yo estudio enfermería, yo estudio obstetricia, yo estudio administración. Y yo tengo para elegir ahí cualquier temita, ¿no? Entonces estoy viendo en el último ciclo que llevo tesis, un temita más o menos que me agrade. A ver, ¿qué me recomienda, doctor? No, tienes que estar desde los primeros momentos, desde los primeros años, ya metido en ese tema. Ya cuando llegas a octavo ciclo en pregrado, o cuando llegas a segundo año de maestría, o cuando llegas a segundo año de doctorado, y eres un súper especialista, y eres una persona que está metido en eso, eres un recontra especialista, una persona hábil, sabes de todo, conoces todo, estás metido, estás sumergido en ese instante de la investigación. El investigador tiene experiencia previa en la solución de problemas similares, o sea, profesor, si yo soy especialista, sí, si yo soy maestro, sí, si soy doctor, sí, pero en pregrado, no. Pero sí te has metido a las prácticas, has estado conviviendo, has estado relacionándote, si tienes experiencia previa en este escenario, por lo menos lo has visto muchas veces. La solución del problema podría contribuir al desarrollo profesional del investigador. Obviamente, tú tienes que estudiar aquello a lo que te vas a dedicar. Yo les digo a mis alumnos, tu tema de tesis no es tu tema de tesis. Tu tema de tesis es a lo que te vas a dedicar los próximos 20 años de tu vida o 30 años de tu vida. Tu tema de tesis es aquello que te va A ver, un ratito, por favor. Me hacen una pregunta. Como varios de los que están aquí, o mejor dicho, todos los que están aquí son docentes universitarios y docentes de metodología de la investigación de la Universidad Wiener, de la Universidad San Marcos, de la Universidad Cantuta, y tengo algunos de la Universidad de Huancavelica. Lo que les estoy diciendo es muy importante, ¿no? Nunca ustedes como formadores recomienden temas. Siempre hagamos que los asesorados elijan sus propios temas y nosotros los guiamos en ese proceso, ¿no? Y obviamente los temas deben ayudarlo a ser, digamos, mejores en el desarrollo personal del investigador. Nuestra labor, pues, ¿no?, de todos los que son aquí docentes de investigación, es asesorar tesis, ¿no? La mayoría asesora, ¿no?, en todas las universidades. Incluso acá tenemos 2 miembros del vicerrectorado de investigación, ¿no? Y entonces ya me han escrito por ahí, han hecho unos comentarios. O sea, doctor, estamos haciendo mal. Bueno, le estoy hablando de lo que es la investigación científica en general, ¿no? Sí, hay que dejar que los propios investigadores elijan sus temas. Incluso, ahora este miércoles en Cantuta, un alumno me dijo, doctor, me dijo, tenemos un problema, ¿no? Los 4 temas que nosotros hemos elegido en el doctorado en investigación nos los ha dado nuestro profesor. Un doctorado en educación, ¿no? Y los temas los ha elegido él, los ha aprobado él y nos los ha cambiado de acuerdo a lo que él quiere. Bueno, mira lo que pasa en el doctorado. En el doctorado. Entonces, nunca hay que elegir o dejarse elegir temas. Es muy importante eso. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la situación problemática. Cuando hablamos de la situación problemática, ¿no?, la situación problemática es ya todo esto que hemos hablado, lo vamos a poner en blanco y negro, ¿no? Lo vamos a poner en blanco y negro y vamos a decir, en nuestra situación problemática vamos a escribir de una manera, ¿no? La manera es que vamos a establecer área, subárea, tema, problema y utilidad.
O sea, pasamos de la variable dependiente, ¿cierto? Pero va a ir de lo mundial a lo local. O sea, OMS, OPS, Banco Mundial, BID, UNESCO, luego Europa, Estados Unidos, ¿no? Luego Latinoamérica, luego Perú, luego nuestra ciudad. ¿Ya? De lo general a lo específico. Área, subárea, tema, problema y utilidad. O sea, el área de la investigación, una subárea, la temática, nuestro problema y la utilidad. Va todo en teoría del embudo. ¿Y qué es la situación problemática? Es una revisión de todo el estado del arte, o sea, el estado de la cuestión, pero no es a nivel de investigaciones que se relacionan, sino el estado de la cuestión o el estado del arte tiene que ver con, digamos, la relación de las frecuencias, la gravedad del problema, el impacto social, el impacto económico, consecuencias sociales, tanto a nivel internacional como nacional. O sea, lo que vemos en la realidad problemática, en otras palabras, son estadísticas o la estadística vista desde el mundo hasta nuestra realidad particular. ¿Ok? Pero con respecto a magnitud del problema, su impacto, consecuencias, frecuencias, incidencia, prevalencia. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho en la diapositiva anterior que el requisito número uno es veces o frecuencia con la que se repite el problema. Si las veces o la frecuencia con la que se repite el problema es esencial, entonces vamos a tener en cuenta que esto va a ser esencial en la situación problemática. Digamos que la situación problemática es un pool de elementos estadísticos relacionados con el problema de investigación y esos elementos estadísticos pues tienen que fundamentar por qué hago esa investigación, ¿no? Más o menos en esta situación problemática son unas 900 palabras, 10 referencias a 12 referencias bibliográficas, paso de estadísticas mundiales, latinoamericanas, regionales, locales. Siempre hablo de la variable dependiente y acabo hablando de la variable independiente y cómo se relaciona con la dependiente, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que trabajamos en la situación problemática. Mucha estadística, mucha casuística, mucha incidencia, prevalencia, y eso es lo que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿no? Bien, hacemos una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Nada? ¿Todo conforme? ¿Sí? Me siguen escribiendo por el chat, doctor. O sea, hemos estado haciendo mal todo este tiempo. No, o sea, no es que hayan estado haciendo mal todo ese tiempo, sino que lo que no se conoce, ¿ok? O lo que no se... Acá nos dicen, también en la universidad, problema de Tacna, en la universidad privada de Tacna. Sí, sí, no, lo que no se conoce muchas veces es las reglas correctas de la investigación. A ver, mire, voy a aclarar un punto. Esto tiene, digamos que, perdón en cualquier área profesional, uh, pero no tiene perdón en medicina o ciencias de la salud. Por ejemplo, en cualquier área profesional, en el año 2017, la ley universitaria impone que se hagan tesis obligatoriamente. ¿Ya? Y entonces todas las profesiones, todas las carreras tienen que hacer tesis. Entonces, ellos solo han hecho tesis en maestría y solo han hecho tesis en doctorado. Y muchos de ellos han hecho tesis en maestría y en doctorado en áreas que no son de su especialidad. Por ejemplo, maestría y doctorado en administración, maestría y doctorado en educación. Y por ejemplo ahí tienen un esquema. Pero ese esquema no es aplicable para todas las especialidades. Entonces lo poco que han aprendido es de una especialidad o maestría foránea a su área. Y luego la replican en su área. Obviamente mal comprendida porque, por ejemplo, algunos están haciendo maestría en docencia universitaria y no son docentes. Son, digamos, ingenieros, abogados, arquitectos. Algunos están haciendo maestría en administración de empresas y son médicos, ingenieros, abogados, ¿no? Porque tienen derecho a hacer su maestría en administración de empresas o su doctorado en administración, pero no son administradores. Entonces,
estudiar una especialidad foránea y luego son llamados a las universidades para cumplir una obligación, asesorar tesis y enseñar a hacer tesis cuando nunca antes en las universidades lo han hecho. Entonces, como nunca antes en las universidades lo han hecho, lo empiezan a hacer. Y lo empiezan a hacer, ¿no? Lo empiezan a hacer a partir del año 2017 por la nueva ley universitaria. Y cuando lo empiezan a hacer por la nueva ley universitaria no tienen ninguna experiencia previa, solo las tesis que han hecho en maestría y doctorado. Entonces, y lo que han aprendido ahí lo tratan de aplicar a sus carreras profesionales. Y obviamente no lo aplican bien, porque los diseños de educación solo sirven para educación. Los diseños de administración sirven para la administración, pero no sirven para el área de salud. No sirven, en otras palabras, donde todos los diseños se desarrollan es en salud y se expande al mundo. Y donde tú vas al mundo para jalarlos a salud es un poco complicado. O sea, es como ir de lo menos a más, cuando debes ir de lo más a menos. Entonces, por eso que hay muchos errores. O sea, realmente no hay errores porque la gente tiene la culpa, ¿no? Hay errores en los problemas y diseños de investigación porque se tiene poca experiencia y pocos años haciendo investigación. Muy pocos años. Ahora, como me comentaba aquí una gran maestra, directora de investigación que la tenemos aquí presente, no sé si me permite dar su nombre o no, pero lo voy a comentar. Acá está la directora, una gran directora de investigación. Nos dice, doctor, entonces durante muchos años hemos hecho mal, me dice ella, ¿no? No es que hayan hecho mal, han hecho bien según lo que han aprendido, pero lo que han aprendido en esas maestrías, en esos doctorados, era para esa área, para la educación, para la administración, no para la salud, no para las ingenierías. Ahí viene la discrepancia. O sea, no es que se ha hecho mal, se ha hecho bien en la medida de lo posible, pero no significa que se haya hecho bien en la medida de lo correcto. A ese punto voy. No sé si queda claro. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Algo que... Ok, doctora Luzmila, buenas noches. Sí, está bien. Nos hace una pregunta la doctora Luzmila. Doctor, ¿cómo se investigará en MINSA si dieron... a ver, dijeron que todo trabajo del MINSA... Si nos puede completar la pregunta, doctora Luzmila. Doctora Luzmila Calderón, ¿cómo le va? Cuénteme. Uh-huh. 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 Así es. Sí, la investigación tiene que tener todos sus canales, todas sus aprobaciones, todos sus permisos, todo su trabajo de campo, pero ahí hay una pugna. Si el Ministerio de Salud dice que la investigación le pertenece al Ministerio de Salud, a ver, hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. A ver, si una investigación se hace en el Ministerio de Salud, uno tiene la obligación de compartir la información porque los datos y los resultados deben referirse, compartirse ante el Ministerio de Salud. Totalmente cierto. Si dicen que la investigación le pertenece al Ministerio de Salud, eso implicaría, doctora Luzmila, implicaría que tengo que poner a un coautor de ellos. Obligado. Porque solo existen. Si le pertenece al Ministerio de Salud, no es el director regional de salud, tendría que verse obligado a ser coautor de mi trabajo y eso atentaría contra la ética. El director del hospital tal diría, no, el trabajo le pertenece, si tú lo has hecho, acá no nos pertenece, no.
creo que hay una interpretación inadecuada ahí, o creo que de alguna manera, pues en ánimos de incrementar la publicación, existe un debate ahí. El autor de la investigación es el autor del proyecto y es quien protagoniza el trabajo. Que nosotros compartamos los datos, los resultados, excelente. Que si a un autor del hospital o del lugar donde hacemos la investigación nos colaboró tanto para considerarlos como coautor, enhorabuena. Pero no podemos poner autores fantasmas, de ninguna manera. Y en segundo lugar, sí, tenemos que hacer todos los trámites necesarios para que todos se den todas las autoridades. Pero una ley de transparencia, esa ley de transparencia obliga a toda institución del Estado a dar información, a revelar información anónima, sin DNI, sin datos del paciente, pero sí la información porque es de conocimiento público y de transparencia pública. En ese sentido, señores, tenemos que sí, ¿no? Tener, pues, digamos, que hacer todos los procesos formales, pero no es cierto que eso le pertenezca, porque en todo caso habría, bueno, una situación que resolver con Indecopi. Indecopi va a declarar que la investigación le pertenece única y exclusivamente a la persona que presentó y registró el proyecto de investigación en su universidad, con la fecha anterógrada del momento que está haciendo la investigación. Y que incluso el hospital autorizó que se haga la investigación cuya autoría y cuyo nombre es de la persona quien presenta. O sea, no, descuide. No se puede aparar algo que no está registrado con la ética de manera antiética. Se diga lo que se diga, se arme lo que se arme, no. La investigación la hacemos en el ministerio, la hacemos en puestos, la hacemos en centros, la hacemos en hospitales y tenemos que cumplir con todos los permisos. Y si ellos dicen lo que dicen tiene que estar amparado en ley. Si no está amparado en ley, es solo una ocurrencia de alguna persona a nivel administrativo o a nivel, ¿no?, local. No es una situación real. Incluso puede ser una resolución ministerial. Pero acuérdense que las resoluciones ministeriales no pueden estar por encima de la Constitución ni por los derechos. Y los derechos de autor son constitucionales. Los derechos de autor no son inconstitucionales. Eso no puede quebrantarse de ninguna manera. Hay que tener mucho cuidado. No, libre cuidado, doctora. Usted puede hacer una investigación en el espacio que usted quiera y está amparada por ley, ¿no? Bien, continuamos con la parte final entonces. Bien, vamos a mostrar rápidamente, ¿no?, esta parte que implica, ¿no?, terminar con el tema de la situación problemática, ¿no? Entonces la situación problemática tiene que estar así planteada y luego viene la formulación de un problema. En la formulación de un problema, este enunciado va en forma de pregunta o expresión concreta, clara, y debe incluir las variables del estudio, ¿no? Siempre acuérdense que ya hemos hecho un video para compartir con ustedes de un seminario que dimos aparte, que está en el aula virtual, que se llama Pico Peco, ¿no? Pico Peco, que lo dimos con una conferencia, ¿no?, te paga. Lo hemos compartido con toda solamente tienen acceso ustedes, los diplomados, no lo tienen nadie más, ¿ok? En la cual pues se ve pues todas las partes de cómo se plantea un problema de investigación en base a la estructura Pico Peco con inteligencia artificial incluso, ¿no? Entonces aquí tenemos que este enunciado debe respetar obviamente ciertos criterios. Esta formulación le hemos dicho que debe respetar los criterios de Pico Peco basado en Kerlinger, ¿no? Y acá viene un punto. Yo acabo de escuchar el otro día una autoridad universitaria de una universidad X. Ustedes saben que me gusta mucho aprender. Así que asisto a las capacitaciones para aprender. Y muchas veces pues me encuentro con algunas cosas voy a llamarlo así, de inexperiencia, ¿no?, o de inconsistencia. Y decían que la justificación era teórica, la justificación era práctica, la justificación era metodológica. Sí, si tú estudias una maestría en educación, te piden eso. Si tú estudias una maestría en administración, quizá te pidan eso también, pero más en la maestría en educación. Pero fuera de ese campo, la justificación no es eso. La justificación es la razón de ser de tu trabajo. De repente lo han puesto así de manera protocolar, ¿no? En salud, por ejemplo, existe el fundamento Feiner, ¿no?
el fundamento Feiner. Y en el fundamento Feiner, tú tienes que hablar de todas las estructuras que implican la fortaleza de tu investigación. Entonces se debe responder a interrogantes: ¿para qué se hace esta investigación? ¿Para quiénes es necesaria esa investigación? ¿Para qué o para quién es conveniente hacer esa investigación? Se hace notar que toda la investigación debe estar orientada a, a contribuir a un desarrollo regional y nacional. O sea, acá no hay justificación metodológica, teórica, práctica. No hay nada de esas cosas, ¿no? Se pregunta cuál es el aporte al campo del conocimiento, ¿no? ¿Para qué se requieren resultados, ¿no? Y cuál será prontamente su utilidad. Ese es el punto de la investigación científica. O sea, ¿por qué haces el estudio y para qué te va a servir? Y para eso te va a servir un poquito la justificación trabajada con Feiner, ¿no? El método Feiner. Si vamos a compartir rapidito por acá, ¿no? Si lo vemos a Feiner, ¿no? Vamos a ver Feiner, investigación, ¿no? Vamos a una mirada con imágenes, ¿no? Ahí tenemos rápidamente, para que ustedes vean qué significa Feiner, ¿no? Factibilidad, interesante, novedoso, ético y relevante, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hablamos de Feiner, los criterios Feiner es la justificación que se hace, por ejemplo, en el área que más se ha investigado, ¿no? Del mundo y los que más han avanzado en las ciencias, que son la ciencia de la salud, especialmente la medicina con la psicología, son los que nos llevan a la vanguardia en el desarrollo de las investigaciones científicas en el mundo. Y hay que aprender de los que más saben, no hay que aprender de los que están empezando, sino hay que aprender de los que más saben. Y los que más saben nos dicen que la forma de justificar una investigación es Feiner. Demostrar factibilidad, qué tan interesante es, si el trabajo es novedoso, si es ético y si es relevante. Factible, disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales y temporales, interesante. Para el investigador como tal, o sea, no es que yo diga que una investigación es interesante, porque es interesante, no, y debe interesarle al investigador. Ese es un criterio Feiner. Debe importarle al investigador, per se por investigador, a sus pares y a la comunidad. O sea, debe importarle a la comunidad. Novedoso porque busca aportes nuevos basados en hallazgos de los conocimientos previos. O sea, si bien es cierto, ninguna investigación es novedosa 100%, ¿no? Lo importante es que una investigación sea novedosa porque se agrega una variable adicional, porque se hace en una población diferente, porque se ve alguna situación interesante al respecto, ¿no? Uy, a ver. Creo que le quité mi cámara a esto. Un ratito. Uy, sí. Le quité mi cámara, disculpen. ¿No? Entonces algo había pasado. Entonces cuando vemos acá en los criterios Feiner, ¿no? Es muy importante entender que lo factible, lo interesante, lo novedoso, lo ético y lo relevante. Relevante para el conocimiento científico, clínico, formulación de políticas sanitarias, investigación futura. O sea, así se hace la justificación hoy en día. Por ahí existe la justificación práctica, metodológica, teórica, pero son los que están un poquito más atrasaditos que nosotros, ¿no? En el área de la ciencia. Digo nosotros, hablo de mis alumnos y los que están haciendo el diplomado, ¿no? Porque nosotros cogemos los modelos de los que más saben, de los que más han avanzado. Y los que más han avanzado, pues, son la ciencia de la salud y la psicología, ¿no? Son los que mejores diseños han ido elaborando y han ido trabajando, ¿no? A través de los años. Entonces, volvemos acá, ¿no? Entonces, la justificación básicamente me debe resolver el problema de por qué y para qué se hace la investigación, ¿no? Las limitaciones, ¿no? Las limitaciones, siempre uno tiene que decir cuáles son las limitaciones del estudio. Las limitaciones, pues, deben estar referidas a que el investigador, ¿no? Diga realmente qué problemas tuvo o tiene en el trabajo de investigación. Si un investigador es honesto y dice, ¿no? Que mi investigación tiene tal o cual límite, entonces vamos a tener mucha claridad y vamos a decir, caramba, la investigación
tuvo tal dificultad, tal dificultad, tal dificultad, y por lo tanto son sinceros y transparentes al decirnos qué dificultades tuvieron, ¿no? Entonces, estos están referidos, estas dificultades o limitaciones, están referidas a las dificultades que el investigador ha encontrado para el desarrollo de la investigación, ¿no? Limitaciones, por ejemplo, de bibliografía sobre el problema. A veces la bibliografía es escasa o es muy costosa. Y por ejemplo, de los 30 artículos que decidieron invertir, solamente compraron 10, por decir. Ok, el tiempo. A lo mejor el tiempo se necesitaba un año para hacer el trabajo de campo y solamente pues hicieron el trabajo en 6 meses, ¿no? Recursos, a lo mejor necesitaban un mayor financiamiento, pero estuvieron muy limitados, ¿no? Humanos, porque a lo mejor se necesitaba mayor inversión, ¿no? Pero se aclara concretamente, ¿no? No se dice me faltó tiempo y dinero, por eso hice cualquier cosa, no. Se dice que se hizo todo el mejor esfuerzo, pero lamentablemente pues el trabajo se debió haber hecho en 6 meses, pero solo se redujo a 3 por cuestiones de premura del tiempo, de exigencia de resultados a nivel económico. No se pudo cubrir con todo el trabajo de campo necesario porque hubo falta de presupuesto y financiamiento. Solo hubieron 3 encuestadores que se demoraron 8 meses en hacer el estudio. Si hubieran tenido 50, lo hubieran recorrigido en menos tiempo esos datos. O sea, se explica las dificultades que hubo en la investigación. En la investigación, ¿no? Y eso es muy importante de aclarar porque mucha gente no tiene mucha precisión sobre eso. Bien, señores, aquí a nivel de limitaciones nos vamos a quedar y vamos a cerrar nuestra presentación el día de hoy, ¿no? Ya saben, ¿hay alguna pregunta? Si no, por favor, nos prenden sus cámaras para tomar la fotografía que siempre me gusta tomar como parte de la asistencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien, prendan sus cámaras por favor para tomar la fotografía. Ok, vamos. A ver, por favor. Doctora Roa, buenas noches. Doctor Puel, buenas noches. ¿Cómo le van? Buenas, ¿qué tal? A ver, voy a capturar la pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, muy bien. Gracias entonces. Nos vemos hasta el próximo sábado. Les voy a informar a través del WhatsApp que a lo mejor las sesiones las vamos a pasar para el domingo. Pero eso ya les voy a confirmar, ¿ya? Gracias. ¿Ok? Me están preguntando muchos que es mucho más conveniente el domingo a las 6 de la tarde que los sábados. Ya eso les estoy confirmando por interno. Me dicen si alguno está en contra o si todos están de acuerdo. ¿Ya? Me avisan. Gracias chicos. Nos vemos. Cuídense. Sí, sí, el material está en el aula virtual. Voy a compartir el aula virtual. Voy a compartir el aula virtual con todos. ¿Ya? Muy bien, gracias. Doctora Luzmila, dígame. Nada, solamente entrar al aula virtual y resolver las tareas que están ahí. ¿Ya? En el aula virtual hay unas tareitas a los que están inscritos en el diplomado formal que hay que resolver, por favor. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Gracias. Un gusto. Hasta luego. No. Que la próxima semana, a partir de la próxima semana, de repente pasamos el horario como estaba inicialmente establecido, los domingos 6 de la tarde, porque algunos me cuentan que tienen algunas dificultades. Entonces, como el diplomado es o sábado o domingo, así quedaba en el banner, entonces vamos a ver si lo pasamos formalmente para todos los domingos, los diplomados, ¿no? Y varios me están aplaudiendo, diciendo que están conformes, creo que sea mejor los domingos antes que sábado. Sí, eso me lo han pedido muchos, ¿no? Ok, gracias. Nos vemos. Está bien, excelente. Gracias. Dale, buenas noches. Sí, doctora Rosario, estaba preguntando algo, disculpe, no le entendí bien. Ah, ya. Gracias, gracias. Un gusto. Hasta luego. Suerte, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, nada más. Bien, acabamos de terminar una sesión del diplomado de metodología de la investigación, en la cual pues estamos compartiendo algunos detalles, algunos elementos
teóricos muy interesante. Hoy día hablamos de las segundas fases del proyecto de investigación científica, con motivo de que son estructuras que se presentan a las universidades para obtener sus grados académicos correspondientes, ya sea de pregrado, magíster o doctor. Bien, gracias, ha sido un gusto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.